not to hear religion, not to hear rules, not to be condemned, but Holy Spirit, you have the authority in our lives to convict our hearts, to convict us, to remind us what the Word says, what the words of Christ mean. Teach us your Word, guide us, receive us as the prodigal children we are. And Father, we thank you this afternoon. In the name of Jesus we pray. In the church we say, amen. Dale un aplauso al Señor. You may take a seat in the presence of the Lord. We have Sister Natalia back here with us today. Let's give her a round of applause, amen. And as we open up our new word, Mientras hablemos la palabra hoy, which is probably going to be 2 parts, que probablemente van a ser 2 partes, so that we can take our time así que podamos tomar nuestro tiempo to dissect the Word of God, para discernir la palabra de Dios, so that His Word para que su palabra can speak to us. nos pueda hablar. The past 2 weeks, Las semanas pasadas we've been teaching about hemos estado enseñando the trees in the garden. los árboles en el jardín. You know, and the more I learn, Y entre más aprendo, and the more I read, entre más leo, and the more the Word is confirmed, entre más la palabra está siendo confirmada, we realize nos damos cuenta that in the book of Genesis, que en el libro de in Génesis, chapter 2, capítulo 2, that there is a life que hay una vida in the garden, en el jardín. and it's God's life, Y es la vida de Dios. and it's God's garden. Y es el jardín de Dios. And in that garden, Y en ese jardín, when He created us, donde Él nos creó, He put us in the garden. nos puso en el jardín. And just like we are put in this world, Y así como hemos sido puestos en este mundo, that we're not of the world, que no somos del but mundo, we're in this world. pero estamos en el mundo. And just like Jacob, Y así como Jacobo, he wrestled with God él peleó con Dios. because he knew he was a sinner. Porque él sabía que él era un pecador. And he was wrestling God Y él estaba luchando con Dios so that he may be blessed. para que él pueda ser bendecido. In other words, En otras palabras, you and I, tú y yo we keep God mantenemos a Dios to cover us, para que nos cubra, to walk with us, para que camine con nosotros, to be in us, para que esté en nosotros and so that we may keep him, y para poder tenerlo, so that we may be blessed, para que seamos bendecidos, so that we may be saved, para que seamos salvos, so that in that day para que en ese día our names nuestros nombres are written in the book of life. estén escritos en el libro de la vida. So no matter what you did, Así que no importa lo que hiciste, to the end, al final, if you believe, si tú crees, if you keep, si tú mantienes, if you love God, si tú amas a if Dios, you love your neighbor, si tú amas a tu vecino, because love porque el amor is a barometer. es un barómetro. It's what you are measured by. Eso es por lo que tú estás siendo medido. So that the seal Así que el sello of God de Dios in us, en nosotros, which is the Holy Spirit, que es el Espíritu Santo, in the day of redemption, en el día de la redención, in the day you and I die, en el día que tú y yo muramos, in the day that we are raptured, en el día que estamos siendo capturados, in that day, en ese día we are considered His children. seamos considerados sus hijos. Dale un aplauso al Señor Let's esta give him a mañana. round of Gloria a God. applause. And so looking at these 2 trees in particular, Así que mirando estos 2 árboles en particular, the tree of life el libro de la vida represents Christ Jesus. representa a Jesús. It was Christ Fue Jesús who was Cristo, crucified que fue crucificado on that tree, en ese árbol, on the cross, en la cruz, made of a tree. hecho de un And árbol. when you believe, Y cuando tú crees, you will no longer perish, no vas a morir, but the Bible says pero la Biblia dice that you will have eternal life. que vas a tener vida eterna. The other tree, El otro árbol, the tree of the knowledge el árbol del conocimiento of good de bien and evil. y del mal. That means you and I, Eso significa que tú y yo we have a relationship tenemos una relación in this world en este mundo because we are His children, porque somos sus hijos, but there is goodness pero hay bien and there is evil. y hay mal. But when you dig a little bit deeper, Y cuando vas un poco más profundo, this tree este of the árbol knowledge of good and evil del conocimiento del bien y el mal represents, is representa, the foreshadowing, es el futuro, lo que va a venir, lo que se viene, which is the law.
que es la ley, that Christ had to fulfill it que Cristo tuvo que llenar for us por nosotros, so that we're counted as righteous. así que seamos contados como justos. And so we're having a relationship. Así que estamos teniendo una relación, When you have a relationship with the tree of life, estamos teniendo una relación con el árbol de la vida, when you have a relationship with Christ, cuando tenés una relación con Cristo, which is the knowledge of the Holy One, que es el conocimiento del Santo, we will receive this understanding vamos a entender y recibir este entendimiento, where we know donde sabemos that when we're participating in evil, que estábamos participando del mal. there's an internal wrestling with us, Hay una lucha interna entre nosotros, which at that moment que en ese momento we could be departed podíamos ser separados from God. de Dios. And when we're departed from Y God, cuando estamos separados de Dios, then the enemy el enemigo will come. va a venir I guarantee y you, les garantizo, he will come él va a venir to steal, para robar, to kill, para matar and to destroy y us. para destruir. And so as we look at the title of this sermon, Así que como miramos al título del sermón, and we're going to be in chapter 3, y vamos a estar en el capítulo 3, but I will reverence chapter 2, pero vamos a reference, hablar I'm sorry. vamos a empezar por hablar del capítulo 2, because the title porque el título are the eyes. son los ojos. Because something happened Porque algo pasa. when Eve Cuando Eva saw the fruit, vio el fruto, saw that it looked good, vio que era bueno, it was desirable. estaba deseable. You see, the law is good. La ley es buena, It is desirable. es deseable, But the law can't save us. pero la ley no nos puede salvar. You can act Tú puedes actuar goody two-shoes. muy bonito y muy You bien. can act Puedes actuar churchy. muy de la iglesia. You can have all the phrases. Puedes tener todas las frases, But if in you pero si tú there is no love, no tienes amor, then we don't know God. Dale un Entonces aplauso, no iglesia, conoces because a I want to know Dios. God. quieres conocer a Dios. And so the eyes, Así que los ojos, this is what it means. eso es lo que significa. It's an understanding. Es un entendimiento. In other words, En otras palabras, when I have reverence to God, cuando yo tengo reverencia ante Dios, because He's the one that created me. de que Él fue el que me creó, Even when I was sinning, aun cuando estaba sentado, even when I was stealing, cuando estaba robando, even when I was sexually promiscuous, aun cuando era promiscuo sexualmente, even when I was disobedient to my parents, aun cuando era desobediente a mis padres, even when I stole from my parents, aun cuando le robé a mis padres, God still loved me, Dios todavía me even amó. though Y aún we were yet sinners. cuando éramos pecadores, But the eyes pero los ojos represent an representan understanding. el entendimiento. That is what the eyes represent Eso es lo que los ojos representan in the Bible. en la Biblia. Because once you understand Por- something, Porque una vez entiendas algo, it's very difficult es muy to difícil be moved from it. para que nos movamos de allí. Because you're in a complete understanding. Porque estás en completo entendimiento. Many of us Muchos de nosotros completely understand your jobs, completamente entendemos nuestro your trabajo, careers, tus carreras, your tu position, posición, your office. tu oficina. And it's very difficult Y es muy difícil to bring change. caer el cambio. We would rather Preferimos do something hacer that algo we completely que understand completamente entendemos than to start something new. que empezar algo nuevo. And so the old person Así que la persona vieja has an advantage tiene una ventaja because it's comfortable porque es cómoda with the sin of our ways con los pecados y nuestras formas or the ways of our sin. o las formas de nuestro pecado. el But once pecado. we come to this understanding, Pero una vez venimos a ese entendimiento, and how do we come to this understanding? ¿y cómo venimos a comprender? We come to this understanding Venimos a comprender by having reverence to God. teniendo reverencia a Dios. Because the fear of the Lord, Porque el temor a Dios, in other words, the reverence to God, en otras palabras, la reverencia a Dios is the beginning es el principio of our wisdom, de toda sabiduría, of our salvation, de nuestra salvación, of our coming to this reverence of who He is, de nosotros venir a esta reverencia de quién es so Él. that we can come to this knowledge Así que podemos venir a este conocimiento of who He is, de quién es Él, a relationship nuestra relación with who Christ is. con quién Cristo es. And when you have a relationship with Y Him, cuando tú tienes una relación con Él, you're going to fall.
vas a caer, You're considered righteous. vas a ser justo, considerado But the justo, righteous falleth 7 times. pero el justo cae 7 veces, But we get up again. pero nos levantamos de nuevo. Why? ¿Por qué? We don't quit. No paramos. Why don't we quit? ¿Por qué no renunciamos? Because we've come to an understanding Porque hemos venido a un entendimiento that He's the only way, que Él es el único camino, He's the only truth, Él es la única verdad, and He's the only life. Dale un en Él es aplauso, la iglesia, al única Señor. vida. That is Let's the give him a round of foundation applause. of the gospel. And so we go to Genesis Entonces vamos a Génesis, chapter 3 capítulo 3, and verse number 7. versículo 7. And the Bible says, Y la Biblia dice, then the eyes. entonces los In other ojos, words, now they're starting to understand. en otras palabras, empezaron a entender. And the eyes of the two of them, En los ojos de los dos, the Bible says they were opened. la Biblia dice que se abrieron, And they were opened fueron because abiertos, they were not walking in the flesh. porque ellos no estaban caminando en la carne. Because when God created them, Porque cuando Dios los creó, He created them man and woman. Él los creó hombre y mujer. And He breathed Y Él respiró the breath of life. el respiro de vida. In other words, they did not know En otras palabras, ellos no that sabían they were naked. que estaban desnudos. They didn't know Ellos no sabían that they could sin. que podían pecar. They didn't know Ellos no sabían that they could come from a place of favor que podían venir a un lugar de favor, to a place of condemnation. a un lugar de condenación. And so their eyes Así que sus ojos were closed estaban cerrados in the physical, en lo físico, but they were open pero estaban abiertos in the spiritual. en lo espiritual. And when their eyes opened, Y cuando sus ojos se abrieron, their awareness increased. su conocimiento aumentó. In other words, they knew En otras palabras, ellos sabían that they had gone against God. que ellos habían ido en contra de Dios. They knew Ellos that sabían they were deceived. que estaban engañados. They knew Ellos sabían that in chapter 2, que en el capítulo 2, when God planted the garden, cuando Dios plantó el jardín, they knew ellos that sabían God made every tree in the garden. que Dios hizo todos los árboles en el jardín. They also knew Ellos también sabían that God took them que Dios los llevó and put y them los puso in the Garden of en Eden. el jardín del Edén. They also knew Ellos también sabían that they had responsibilities. que tenían responsabilidades. They had responsibilities to tend it, Tenía responsabilidades had responsibilities to keep it, tenían responsabilidades de cuidarlo and they also knew y también sabían that God commanded man que Dios mandó al hombre by saying this, diciendo esto, that but of the tree of the knowledge of good and evil, del árbol del conocimiento del bien y el mal you shall not eat. no debes comer, For in the day that you eat of it, porque en el día que tú comas de él, you shall surely die. seguramente morirás. In other words, En otras palabras, we need to depend tenemos que depender, more, we should depend completely debemos depender completamente in the tree of life, del árbol de la vida, which is Christ Jesus, que es Cristo Jesús, which is the Word of God, que es la palabra de Dios, which is the truth, que es la verdad, which gives me eternal life, que es la vida eterna, and not get caught up en no quedar atascados and try to fulfill tratando de llenar by our own strength en nuestras propias the laws fuerzas of God. las reglas de Dios. There was a lawyer Había un abogado that came to Christ que vino and a asked Cristo Christ, y le preguntó a Cristo what is the greatest commandment? cuál es el mandamiento más grande. Jesus was very clear. Jesús fue muy claro. He said there are two, Él dijo, hay dos. and the other one is like the first one, Y el segundo es como el primero. and that is to love God Y es amar a Dios with all your heart, con todo tu with corazón, all your soul, con toda tu alma, with all your strength, con toda tu fuerza, with all your mind. con toda tu mente. And when you have this relationship with Y God, cuando tú tienes esta relación con Dios, you have the knowledge of who He tú is, tienes el conocimiento de quién es then Él, you and I, entonces tú y in yo, our heart, nuestro corazón, in our inner being, en nuestro interior, we're able to love our neighbor vamos a poder amar a as nuestro we love vecino ourselves. Dale un como nos aplauso, amamos iglesia a del Señor, nosotros because mismos. that's what Let's give him an God is going to applause. see. Porque eso es la voluntad de Dios. And so we go to the book of Romans, Así que vamos al libro de Romanos, chapter 3, capítulo 3, verse 19. verso 19. I think this is one of the most difficult sermons I'm going to preach.
Yo creo que este es uno de los sermones más difíciles que voy a predicar. because we really have to study this scripture. Porque tenemos que estudiar la escritura. But Romans chapter 3, Pero Romanos capítulo 3, verse 19 verso 19, tells us this. nos dice esto. Now we know, Ahora sabemos, and I'm reading the Amplified, y estoy leyendo la versión amplificada, just to amplify the King James. solo para amplificar la versión del Reina But Valera. now we know Ahora sabemos that whatever the law says, que todo lo que la ley dice it speaks to those habla a los que who are under the law. están bajo la ley, Those who were chosen by God, aquellos que fueron escogidos por Dios, who do not believe in Christ Jesus. que no creyeron en Jesucristo. You can be religious, Puede ser religioso, but it don't mean you have faith in Christ. pero no quiere decir que tengas fe en You can Jesucristo. exhaust yourself Puedes exhaustarte by trying to be perfect, tratando de ser perfecto, but you don't know grace. pero no conoces la gracia. You can act Puedes actuar as if you're perfect. como si eres perfecto. You can say all the right words, Puedes decir todas las palabras but we yet adecuadas, have faith pero no tienes fe in the mercy of the cross. en la misericordia de la cruz. And so the Bible says, Así que la Biblia dice, so that entonces, the excuses of every mouth las excusas de toda boca may be silenced. se callen. In other words, En otras palabras, and that all the world que todo el mundo may be held accountable to God. rinda cuentas a Dios. We're only accountable to God, Solamente le estamos rindiendo cuentas a Dios, but on earth, pero en la tierra God provides Dios nos provee the body of Christ el cuerpo de Cristo so that we're accountable to each other. para que nos rindamos cuentas los unos a los otros. I'm accountable to you. Yo te rindo cuentas a ti, I'm accountable to my wife. yo le rindo cuentas a mi esposa, I'm accountable to my pastor. yo le rindo cuentas a mi pastor, I'm accountable to my teachers. yo le rindo cuentas a mis maestros, I'm accountable yo le rindo not cuentas to impress them, no para impresionarlos, but to build pero para construir a fort, una fortaleza, a security, una seguridad, so that when I am unaccountable, para cuando yo no le esté rindiendo cuentas, I can be held responsible for that. me puedan contar responsable por aquello. And so the Bible continues to Así say, que la Biblia continúa diciendo, for no person, porque nadie, not the person left to you, no la persona a tu derecha, not the person right to you, no la persona a tu izquierda, nobody nadie will be justified. será justificado. In other words, no one En otras palabras, will be nadie freed from guilt. va a ser libre de culpa. No one Nadie can be declared righteous va a ser declarado justo in his sight, en sus ojos, in the sight of God, en los ojos de Dios, by trying to do tratando de hacer the works of the law. los trabajos de la ley. It frees us from the law. Nos libera de la ley. The tree of life, El libro de la vida, when you eat of it, cuando tú comes de you él, can taste puedes probar and you can see y puedes ver how good it is. qué bueno And es. there's nothing else Y no hay nada más that is better than the tree of life que sea mejor que la verdad, el and libro the de la fruit verdad. of the tree of life. Y el fruto del libro del árbol de la vida. And the Bible Y says, la Biblia dice, for through porque por medio the law, de la ley we became conscious of sin. tomamos conciencia del It pecado. was true through the tree of the knowledge of good and evil, Fue a través del árbol de la vida y del bien conocimiento y el mal, y- del conocimiento del bien y el mal, that the eyes of Adam and Eve, que Adán y Eva, that they opened, que abrieron and sus now ojos they were conscious y ahora tenían of conciencia their sin. de su pecado. This is why the Bible says Eso es lo que la Biblia dice, that the Word of God, que la palabra de Dios, that the water baptism que el bautizo en el agua means that you believe in His Word, quiere decir que tú crees en sus palabras, means you repented in your belief, que te has arrepentido en and tus now you creencias believe in Christ, y ahora crees en Cristo, in the Word of God, en la palabra de and Dios it cleanses your y conscience limpia tu of conciencia that sin, de ese pecado. so that your sins Así que tus pecados are forgotten, son olvidados, they're erased son borrados by God por Dios as far as from the east a través de is tan to lejos the como west. el Dale un aplauso al este es Señor del because that is oeste. good. Let's give him a round of applause because Él es bueno. But when Adam and Eve Pero cuando Adán y Eva ate of the fruit comieron del fruto of the knowledge of good and evil, del conocimiento del bien y el mal, they were putting themselves se estaban poniendo ellos mismos under the covering debajo de la cobertura of a law.
de la ley that they disobeyed. que ellos desobedieron. This is why later in this book, Es por eso que en este libro después, not only were their eyes opened, no solamente sus ojos fueron abiertos, but they were able to look down pero pudieron mirar hacia abajo and they knew that they were naked, y sabieron que estaban that they were desnudos, not covered. que no estaban cubiertos. They knew they sinned. Ellos sabían que habían pecado. This is why the Bible says, Es por eso que la Biblia dice, too much is given, a quien mucho se le ha dado, much is required. mucho se le pide. Much is required of the church. Mucho es requerido de la iglesia. Much is required of the body of Christ. Mucho se le pide al cuerpo de Cristo. Much is required of the Christian. Mucho es requerido de los Much is cristianos. required of the children of God. Mucho se le pide a los hijos de Dios. Because we now know the truth. Porque ahora sabemos la verdad. And this law Y en esta ley that we now recognize, que ahora reconocemos, or Adam and Eve recognized, que Adán y Eva reconocieron, because they ate of the fruit porque ellos comieron del fruto of the knowledge of good and del evil, conocimiento del bien y el mal, they became conscious se volvieron that conscientes they sinned. que ellos han pecado. In other words, En otras palabras, they recognized, ellos reconocieron or the recognition of sin el reconocimiento del pecado will direct us nos va a dirigir to repentance. al arrepentimiento. When you know Cuando tú sabes that you are deep in sin, que estás profundo en el pecado, you come to a place vienes a un lugar where you are dying. con donde estás muriendo, You're physically dying, físicamente estás muriendo, you're spiritually dying, espiritualmente estás muriendo, you're emotionally dying. emocionalmente estás No muriendo. matter how much money you have, you're dying. No importa cuánto dinero tú tengas, estás muriendo. No matter how good things are going in your life, you feel you're dying. No importa qué tan buenas sean las cosas en tu vida, estás muriendo. No matter what relationships you have with others, you feel a void in you. No importa cuántas relaciones tengas, sientes un vacío And only adentro the tuyo. grace of God Y solamente la gracia and de the Dios mercy of y la God misericordia de can fill Dios that void in you. que puede llenar ese vacío. And so we recognize Y entonces nos reconocemos that we're sinners. que somos pecadores. We recognize Reconocemos that our sin, que nuestro pecado, something has to change. algo tiene que cambiar. I need to change. Yo necesito My cambiar. mind needs to Mi change. mente tiene que cambiar. I need to stop that habit. Tengo que parar ese hábito. I need to stop that sin. Tengo que parar ese pecado. But know this, Pero quiero que sepas esto, that during that wrestling, que mientras esa pelea, that you will not let go que no vas a dejar ir until I am blessed. hasta que seas bendecido. The Bible promises you and me La Biblia te promete a ti y a mí that I will not leave you que no te voy a dejar. and I will not forsake you. Que no That te un voy a aplauso, olvidar. iglesia, Let's because give him a round of you have applause, not been church. forgotten. Tú nunca has sido olvidado. And this law Y en esta ley, and this tree of the knowledge of good and evil, en este árbol del conocimiento del bien y el mal, it provides nos provee, no remedy no hay remedio for our sin. para nuestro pecado. So what happened Entonces, ¿qué pasa? when the eyes of Adam and Eve opened? ¿Qué pasó cuando los ojos de Adán y Eva se abrieron? In that moment, En ese momento, Adam and Eve sinned. Adán y Eva pecaron. We sin Nosotros hemos pecado when we do something, cuando hacemos algo, but our intentions are evil. Come on, pero church. nuestras intenciones son There are maliciosas. times Hay momentos that you may be with someone. que puedes estar con alguien, You tell them you love them, les dices que los amas, but your heart, pero tu corazón, your intentions tus intenciones are evil. son de mal. But God's grace and mercy, Pero la misericordia de Dios, He will warn us. Él nos va a amonestar, He will chastise us. nos va He will warn us. nos va a prevenir. Or else, O what is done in darkness lo que haces en la oscuridad will be brought up to the light. va a salir a la luz. And so at that moment, Así que en ese momento mankind sinned el hombre pecó and lived in a fallen world. y vivió en un mundo caído. At that time, En ese momento, when they ate of the fruit of the knowledge of good and evil, cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, every person after Adam and Eve, cada persona, todos después de Adán y Eva, we were born in a fallen state of sin hemos nacido en un estado de pecado and separated from God. y separados de Dios. Until Hasta que a person una persona has to be reborn tiene que nacer de nuevo of God's Spirit. del Espíritu de Dios. That's why the Bible says Es por eso que la Biblia dice, when Nicodemus came at night, cuando Nicodemo vino a la luz, how can I enter
¿Cómo puedo entrar into the kingdom of heaven? dentro del reino de Dios? And Jesus said to him, Y Jesús le dijo, you must be born again. tienes que nacer de nuevo. And when those eyes opened, Y cuando sus ojos se abrieron, Adam and Eve's eyes opened, los ojos de Adán y Eva se abrieron. they started to live Empezaron a vivir in a spiritual darkness. en oscuridad In other words, espiritual. sin En otras palabras, el pecado darkens our understanding oscurece nuestro entendimiento and it destroys y destruye our spiritual sight. nuestra visión espiritual. And it cloaks us, Y nos tapa, it covers us nos cubre in a deep darkness. en una oscuridad Have you ever profunda. been there? ¿Has estado ahí antes? Have you ever been in those deep darkness? ¿Has estado en esa oscuridad antes? You know, you help your neighbor. ¿Has ayudado a tu vecino? You take off the clothes off your back to help a neighbor. Te vas a quitar la camisa de tu hombro para But you're ayudar a in tu such vecino. deep darkness Pero estás en tan oscuridad because you are found in your sin. porque has sido encontrado en tu pecado. And the spiritual darkness, Y la oscuridad espiritual it is a state of a person es una mancha de la persona who is living apart from God. que está viviendo fuera de la voluntad That's de what Dios. spiritual darkness is. Eso es lo que la oscuridad Not espiritual because es. he kicked you out, No porque Él te sacó, not because he don't love you. no porque Él no te ame, It's because we lack faith. es porque nos falta fe. We lack boldness, Nos falta a ser ánimo, valientes, ánimo, valiente to come to the throne of God para venir al trono de Dios and to receive y mercy recibir misericordia and to receive grace y recibir gracia in the day of trouble. en el día del problema. And that's the advantage Y esa es la ventaja that you and I have. que tú y yo tenemos. Spiritual darkness La oscuridad espiritual means not having fellowship with God. significa no tener relación con Dios. We love God, Amamos a Dios. we just don't have a relationship with God. Lo que pasa es que no tenemos una relación con Él. Because to have a relationship with God, Porque para tener una relación con Dios it is through His Word. es a través de su The only palabra. way, La única the forma, only truth, la única verdad and the only life. y la única vida. And that's Christ Jesus. Y ese es Cristo Jesús. And it's hard Y es difícil without the helper, sin nuestro ayudador, without the comforter. sin nuestro apoyo. And His name is Jesus Y Christ, su nombre es Jesucristo. the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo It is that same Holy Spirit. es ese mismo Then when Espíritu God Santo saw que cuando Dios vio that the earth was, que la tierra it was dark, era oscura, it had no form, no tenía forma, had no no foundation, tenía fundación, it was void, estaba vacía, but the Spirit of God pero el Espíritu de was Dios hovering over the waters. estaba soliendo I'm here sobre to las remind aguas. you, Estoy aquí para No recordarte matter how dark, que no importa lo oscuro, spiritual darkness you're living in, la oscuridad espiritual que estás viviendo, your life can be a mess. tu vida puede ser un relajo, It is void. en un vacío, You feel empty. te sientes vacío, Only Budweiser fills you up. Come on. no necesitas mariposas que te llenen, Only the nightclub fills you up. o sea, el club de la noche te está Only llenando, relationships fill you up. solamente las relaciones te están llenando, Living in the darkness, vivir en la oscuridad, having no foundation. sin fundación. In other words, one day you think this, En otras palabras, un día piensas esto then you watch TikTok, now you believe this. y en la noche ves TikTok y vas a vivir Then you esto. watch an Instagram reel, now you believe this. Entonces estás viendo Instagram y vas a creer But otra in cosa, Christ, pero en precio, He brings light. Él trae luz. In Christ Jesus, He En brings Cristo light. Jesús, Él trae luz, He brings a foundation, trae una fundación and He offers us y Él nos ofrece to pick up our cross que levantemos nuestra cruz daily todos los and días follow Him. y le sigamos. And it's hard. Y es difícil. It's hard. Es difícil. I had somebody message me this week, Alguien me mandó un mensaje esta semana and I send messages to my men y yo le mando mensajes a mis hombres every day. todos los días. I try to send them a message Yo trato de enviarles un mensaje because they're walking with me, porque están caminando conmigo. and I want them to know that I'm walking with them. Y quiero que sepan que yo estoy caminando Dale con un ellos. aplauso al Señor en Let's el give him nombre a de round Cristo of Jesús. applause. The Bible says La Biblia dice in 2 Corinthians en la segunda de Corintios, chapter 4, capítulo 4, verse 3, verso 3. but even our gospel Pero aún nuestro evangelio is hidden, está siendo oculto, is behind a veil. está detrás de un velo. You see, that gospel, Tú sabes, este evangelio, the tree of life, el árbol de la vida, when the eyes of Adam and Eve opened, cuando los ojos de Adán y Eva se abrieron, it became hidden fue oculto from a veil de un velo because they sinned.
porque ellos pecaron. And God had to take them out of the Y garden Dios tuvo que sacarlos del jardín del and Edén protect the tree of life y proteger el árbol de la because vida, they were sinners. porque fueron pecadores And they had to repent. y tenían que arrepentirse, They had to believe tenían que creer that there was only one tree que había solo un árbol to eat from, de donde salir, which was the tree of life. que era el árbol de la vida. And so even our gospel, Así que aún nuestro evangelio it's hidden. está escondido. You see, I don't bring to you rules. Saben, yo no les traigo a ustedes reglas, I don't bring to you regulations. yo no les traigo regulaciones, I don't tell you you have to wear a tie. yo no les digo tienes que usar una I don't corbata, have to you have to dress a certain way. no te digo que te tienes que vestir I don't de tell you cierta who to forma, have a relationship No te- with and who not to. no te digo con quién tener una relación What o I con quién do, no. Lo que what, yo hago, what we do lo que hacemos, is we present to you nosotros te presentamos that gospel, el evangelio, that good news las buenas nuevas that is being hidden que han sido escondidas from you, de ti, so that our eyes, para que nuestros our ojos, spiritual eyes, nuestros ojos espirituales may open. sean And when your abiertos. spiritual eyes Y open, cuando tus ojos espirituales se abren, they are the lamp to your body. ellos son la lámpara a tus pies. And there will be life in you. Y va a haber vida en ti. Nobody has to tell you not to sin. Nadie te tiene que decir que no peques. Nobody has to point the finger at you and tell you got to walk a certain way. Nadie te va a poner el dedo hasta que tú empieces a caminar de Because now cierta you forma. have a relationship with God Porque ahora tienes una relación con Dios through Christ Jesus, a través de Cristo Jesús, who's the way, the truth, and the life. que Él es el camino, la verdad y la vida. And if the gospel is hidden, Y si el evangelio está escondido, it is only hidden to Él solamente ha sido escondido those who are perishing. a aquellos que se pierden. When you are spiritually dead, Cuando tú estás muerto espiritualmente, you are on the way estás en el camino to spiritual death. a muerte espiritual And it is hidden from us. y está siendo escondido de This is nosotros. what when they used to bring me the good news, Y es por eso cuando me hablaban de las buenas nuevas, I didn't want to talk to no preacher. yo no quería hablar con ningún I predicador. didn't want to listen to no praise and worship music. Ay, no quería escuchar música de adoración Because I was living in that spiritual darkness. porque estaba viviendo en oscuridad And it espiritual was being hidden from me. y estaba siendo escondida de mí The good news. las buenas nuevas. And among them, Y en medio de ellos, the God of this world. el Dios de este mundo, The same serpent. la misma serpiente, The same snake la misma culebra that wrapped herself up que se enredó ella misma in that tree of the knowledge of good and evil. en ese árbol del conocimiento del bien y el mal, That wraps himself up que se envuelve ella misma in that law en la ley, that you got to, que tú tienes que that don't do this no hagas esto, and do this. haz esto, And it deceives you y te engaña because you don't have a relationship with the truth. porque no tienes una relación con la verdad. You see, I can preach to you something now. Sabes, yo te puedo predicar algo hoy, And if you don't read the word of God, pero si tú no lees la palabra de Dios, I can lead you astray. te puedo mandar a un lugar But the fear equivocado. of God in me Pero el temor de Dios will en not mí allow me no me va a permitir to lead nobody astray. That a don't que mande apply a to iglesia, nadie but to al so lugar that the equivocado. veil can come off. And among them, y en medio de ellos, the God of this world, el Dios de este mundo, Satan himself, Satanás mismo, has blinded the mind ha cegado las mentes of the unbelieving. de los incrédulos. That same mind Esa misma mente that God desires que Dios desea for us to love him para nosotros amarle with all our mind. con toda nuestra mente. Why? To prevent ¿Por us. qué? ¿Por qué? Para prevenirnos, To prevent us from seeing para prevenirnos del pecado. this illuminating light Es una luz iluminadora of the gospel of the del glory of evangelio Christ, de la gloria de Cristo. who is the image of God. Dale un Es la aplauso, iglesia, en imagen el de nombre Dios. de Denle un Cristo aplauso. Jesús. Jesus is Jesús es the image of God. la imagen de Dios. Job 28:28, Job 28:28. the Bible says, La Biblia dice, but to man, pero al hombre he said this. dijo esto. In other words, God says this to man. En otras palabras, Dios dice esto al hombre. He says, behold. Él dice, he aquí. In other words, look. En otras palabras, mira. I want you to behold it. Quiero que lo mires. Behold it with your eyes. Obsérvalo, tenlo en tus ojos. The reverential and worshipful fear of the Lord. El temor reverente y adorador del Señor, That is wisdom. que es sabiduría. That's wisdom.
Eso es You sabiduría. say, look, well, how can I get wisdom? Y dices, ¿cómo puedo agarrar la sabiduría? You must open your eyes Tienes que abrir tus ojos to the fear of the Lord al temor de Dios so that you may worship Him, para que puedas adorarle, so that you may sacrifice to Him para que puedas sacrificarte a with a Él living body. como un cuerpo, Because we are no longer porque ya no somos a sacrifice un sacrificio that is dead, que está muerto, but now we're a living vivos, un sacrifice. sacrificio vivo. And what does that mean? ¿Y eso qué significa? That means now we're able to depart. Ahora significa que podemos apartarnos, We push ourselves away nos movemos from evil. del mal. That's understanding. Eso es entendimiento. You see, we don't walk in evil because we're scared that the church is gonna count us as guilty. No caminamos en el pecado porque tenemos miedo de que la iglesia nos va a contar culpables. We no longer depart from evil because we're gonna break the law. No nos apartamos del mal porque vamos a romper la ley, But we now depart from evil pero ahora nos apartamos del pecado because there's a fear of God in us. porque hay un temor de Dios en nosotros. That's what Proverbs 9:10. Eso es lo que el proverbio 9:10 I dice. love this scripture. Amo esta escritura. I probably say that scripture in every sermon Yo probablemente digo esa escritura cada sermón because it's the fear of the Lord. porque es el temor del It's the Señor, reverence to God. es la reverencia a Dios, It's my fearful worship reverential to God. es mi temor, mi reverencia ante la presencia de Dios, That is the beginning of wisdom. que es el principio de toda Is sabiduría. the moment I became born again. Es el momento en el que nací de nuevo And the knowledge, y el conocimiento, the relationship la relación I have with the Holy One, que tengo con el Santo, with that same word con esa misma that palabra the Bible says que la Biblia dice in the book of John, en el libro de Juan, chapter 1, capítulo 1, and verse number 1. en el verso 1, In the beginning was the Word, en el principio era la palabra and the Word was with y God, la palabra fue con Dios and the Word was God. y la palabra era Dios. It is this relationship I have with the Holy One. Es esta relación que tengo con el Santo That's understanding. que es el entendimiento. That's my spiritual eyes. Esos son mis ojos I espirituales. don't have doctrines. No tengo doctrinas, I don't have theology. no tengo teologías, But I have a relationship. Dale un pero aplauso, tengo iglesia una del Señor. relación. Because it is Let's your give him a round, relationship porque es tu relación that counts you righteous. que te llama justo. And when you have a reverence to God, Y cuando tienes una reverencia a Dios, you depart from evil. te apartas del pecado. But in this world, Pero en este mundo, Satan has taken it hostage. Satanás lo ha tomado prisionero. And he now, through the media Y a través de los medios sociales and through the airways y a través del aire, and through this realm, en este reino, he's declaring está declarando what used to be good lo que tiene que ser bueno, is now evil. ahora es malo. What used to be evil Lo que antes era malo, is now good. ahora es bueno. But look at what the Bible says Pero mira lo que la Biblia dice. in Proverbs chapter 3, Proverbios capítulo 3, in verse 18. verso 18. This wisdom, Esta sabiduría, when our eyes open, cuando nuestros ojos son when abiertos, we have reverence to God, cuando tenemos reverencia ante that He's Dios, given us the tree of life, que Él nos está dando el libro de la vida, that as long as I continue to eat que mientras yo continúe comiendo from the tree of life, del árbol de la vida, it does not mean no significa that you will not eat que no vas a comer from the tree of the knowledge of good and evil. del árbol del conocimiento del bien y el mal. But when you do, Pero cuando lo haces, we can get up again. te puedes levantar We nuevamente. can come boldly Puedes venir to His confiadamente throne, al trono de la gracia receive grace, para recibir we gracia, receive mercy para recibir in misericordia that day of trouble. en el día del problema. Because just like Job said, Porque como Job dijo, man el hombre was born fue nacido for trouble. para problemas. There is trouble in this world. Hay problemas en este mundo. The church is being deceived, La iglesia está siendo just engañada, like Eve is being deceived. así como Eva fue engañada. The world is already blind El mundo está ciego because we've entered into a sinful state. porque hemos entrado en un estado de pecado. But Proverbs Pero los proverbios 3:18, del 3:18, this wisdom, hay sabiduría, this salvation, hay salvación, the tree of life, el árbol de la vida, Christ Jesus, Cristo Jesús. the Bible says this, La Biblia dice esto, is a tree of life. es el árbol de la vida. To those Para aquellos
that take hold of her. que toman, la agarran. And I will not let you go. Y no te voy a dejar ir. Yes, I haven't gotten healed. Y no me he sido sanado. Yes, I don't have the ministry I desire. No tengo el ministerio que Yes, I deseo. don't have the business I desire. Sí, no tengo el negocio que Yes, deseo. I don't have the relationship I desire. Come on, Aun church. cuando no tenga la relación que deseo. But I will keep holding you. Pero te voy a seguir I will wrestle sosteniendo. with you Voy a luchar contigo until I am blessed, hasta que sea bendecido. until I am saved, Hasta que sea salvo. until I see my name Hasta que vea mi nombre in that book of life, en el libro de la vida. until I hear those words. Hasta que escuche esas palabras. Come on in, Ven, my good mi buen and my faithful y fiel servant. Dale un servidor. aplauso al Señor en el Let's give nombre a de round Cristo of Jesús. applause. Let's get up on our feet here today. Levantémonos esta tarde. We're going to do a part 2 Vamos a hacer una parte 2. because I was talking about Adam and Eve. Porque hay algo acerca de Adán y Eva. Next week, La otra semana we're going to talk about another set of eyes vamos a hablar acerca de otros ojos that they were open, que fueron abiertos. and that was Paul. Y fue Pablo. Paul's eyes were open Los ojos de Pablo se abrieron. because he had been eating Porque él ha estado comiendo from the tree del árbol of the knowledge of good and del evil. conocimiento del bien y el mal. He was one of the ones that went to the best. Él fue uno de aquellos que fue a lo mejor, He was taught fue enseñado by the Pharisees of Pharisees, de he los called himself. fariseos de fariseos. He knew the law inside out, Y él usó todo eso, but he was killing Christians. pero él estaba matando cristianos. But he had an encounter with Jesus, Pero él tuvo un encuentro con Jesús and his eyes were open. y sus ojos fueron abiertos. But before they were open, Pero antes de ser abiertos, they had to be shut. tenían que ser cerrados. And then when he obeyed God, Y él, cuando él obedeció a Dios, the veil came off. el velo cayó. The scales off of his eyes. Las escalas de sus ojos, The scales las escalas come from Satan. vienen de Satanás, They come from a snake, vienen de la serpiente, from a serpent. de la That's why serpiente. they're called scales. Por eso son escalas. This is good, guys. Esto es bueno, hombres. That's why that mujeres. serpent Y por eso la serpiente wrapped herself up se envolvió ella misma around that tree of the knowledge of good and evil. alrededor del árbol del when he ate conocimiento of del it, bien y el mal. Y He cuando le became comieron, blind fueron cegados with those scales. con esas of Satan. escalas de Satanás. Father, we thank you Padre, te damos gracias for your word, por tu palabra, for your glory. por tu gloria. Continue to reveal to us, Lord, Continúa revelándonos your word, tu palabra, the truth la verdad that will bring revelation to mankind que va a traer revelación al hombre so that there's no more excuses, para que no haya más excusas, that there's only one way. que hay solo un camino. And if I value my life, Lord, Y si valoro mi vida, Dios, I want to be eternal life quiero esa eterna vida in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Stop me from being selfish Párame por ser egoísta and living only my life now, y viviendo mi vida solamente para mí but ahora. allow me to see Pero déjame ver this hidden gospel este evangelio that is being escondido hidden que está siendo escondido by the scales of Satan, de las escalas por las escalas de Satanás, so that my future generations para que mis futuras generaciones will be awakened, sean despiertas, will be saved, sean salvas and we can be together y podamos estar juntos in an eternal state en un estado eterno in your en presence. tu presencia. Father, we give you glory in this day. Padre, te damos gloria en In este the name día. of Jesus. En el Church, run nombre to de the Jesús. altar. Iglesia, Run to ven the al altar in the altar. name of Jesus. En el nombre Dale de un Jesús. aplauso al Señor en el nombre de Alabado, Cristo aplausos Jesús. in the name of Jesus.